Bueno, le doy la bienvenida. Ajá. Nuevamente, pues, con el agradecimiento de Ujú. parte del Instituto de Estudios Budistas Hispanos por formar parte de estas actividades que estamos haciendo. Muchas gracias a ustedes. Vuelvo a repetir que su información, tanto personal como de estas conferencias, está reseñada en nuestra página web y también en el Muy canal bien. de YouTube Sí, del instituto, sí. en el Ujú. cual las personas que no pueden asistir de manera en vivo pueden registrarse y tener notificación cuando ellas están publicadas, que básicamente esta conferencia queda publicada prácticamente inmediata, Ujú. seguidamente que termina. Muy bien. Digamos, en unos 5 o 10 minutos después que termina, está publicada. Muy bien. Y bueno, pues muchísimas gracias, Sensei. Yo creo que estamos pues muy interesados ahora de escuchar la continuación de la conferencia Ujú. del miércoles pasado. Muy Y bien. entonces, bueno, le dejo los espacios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adelante. señor Winston Velasco, y muchísimas gracias también a venerable Shinji Tirado, responsable del Centro Zen de Bogotá, en Venezuela, y al señor Winston Velasco, director del Instituto de Estudios Budistas Hispano, y también un saludo muy afectuoso al venerable Bhante Nandisena, que es el alma mater del instituto, y por supuesto a todas las personas que estáis estudiando, que estáis meditando, que estáis cultivando vuestra mente, vuestro cuerpo, conforme a las enseñanzas del Buda, de nuestro maestro común. Y muy agradecido de poder compartir estas enseñanzas, bueno, estos elementos de práctica y de teoría en nuestra lengua hispana, nuestra lengua española o castellana, como queráis, y sin traductor, es una maravilla no estar esperando que te traduzcan y tal, o sea, que nos podemos entender con una lengua común, eso es algo realmente extraordinario, un gran logro. Así que muchísimas gracias de corazón a todas y a todos por esta oportunidad única, excepcional. Bueno, como ya vimos la semana pasada, tratamos la mente aflictiva, la mente que sufre, la mente que produce sufrimiento, que no deja de sufrir, por mucho que lo intente, desde el punto de vista de la tradición Yogacara, que como ya expliqué antes, pues constituye la base, una de las bases más importantes de la tradición Zen, desde el punto de vista tanto teórico como práctico. Y bueno, pues como ya recordaréis, de lo que se trata es de reconocer y desactivar ese mecanismo de mente dualista, discriminativa, que divide, que coloca los objetos allá afuera, que refuerza la idea falsa del yo como una entidad permanente y absoluta. ¿Eh? Y todo ello está sostenido por la conciencia depósito, la conciencia alaya, que es que es el objeto de la conciencia del yo, ¿de acuerdo? La conciencia del yo y de lo mío. Debido a que la conciencia alaya, la conciencia depósito, de alguna forma no es eterna, como dije, no es permanente, pero sí es continua, ¿de acuerdo? Está compuesta de instantes continuos de conciencia, pues esa continuidad da la apariencia de una especie de identidad propia de un yo permanente, sólido, fijo, que siempre está ahí, ¿no? De hecho, nuestra idea de nosotros mismos, de mi yo, como alguien único y diferente de los otros y que sigue, que continúa a través de los años, está sustentada en esta conciencia alaya, ¿de acuerdo? ¿Eh? Es la conciencia que me permite asumir, reconocer mi pasado. Desde que, vamos a suponer, desde que nací, imaginemos que no soy budista, que no creo en existencias anteriores, bien, pues por lo menos asumo que desde que nací hasta ahora, ese individuo soy yo. ¿De acuerdo? Entonces, esta conciencia de Alaya, que sostiene esa, que crea, produce esa conciencia de yo permanente,
La conciencia pensante contaminada, la séptima conciencia, la conciencia del yo, se lo apropia como su objeto, ¿de acuerdo? Como su soporte básico, fundamental. Y entonces, a partir de ese círculo vicioso, de la conciencia depósito y de la conciencia pensante contaminada, a partir de ahí se producen las 6 conciencias restantes. La conciencia pensante, la conciencia que piensa, que organiza, que reconoce, pues que uno ve, que uno oye, que uno mastica, que uno huele, etcétera, ¿no? Y las 5 conciencias sensoriales físicas, ¿de acuerdo? Habría que remarcar aquí que la conciencia depósito, la conciencia pensante contaminada, las séptimas, serían el aspecto oculto, ¿eh? Profundo de la mente, ¿de acuerdo? Y las 6 conciencias restantes serían el aspecto superficial de lo que soy habitualmente consciente. Nosotros no somos conscientes de nuestro yo, de nuestra idea de yo, en el sentido puro del término, ¿de acuerdo? Como tal, es muy raro. Solamente alguien que haga un trabajo de introspección, ya sea vía práctica meditativa, vía introspección filosófica o psicológica profunda, puede darse cuenta de este yo pensante contaminado, ¿de acuerdo? Pero es muy raro. A nivel ordinario, nosotros nos movemos, operamos desde el punto de vista de las 6 conciencias básicas. Ya está. Entonces, claro, como somos practicantes de Dharma o estudiantes de Dharma, queremos ir más allá de esta mente aflictiva, de sufrimiento. Tenemos que reconocer, como he dicho antes, este mecanismo, ¿de acuerdo? Estas 8 conciencias que de alguna forma están ahí, pues limitándonos, distorsionando nuestra percepción, haciéndonos creer que el mundo que percibimos y que pensamos es la realidad, cuando simplemente es el reflejo de imágenes, ¿de acuerdo? De representaciones que están ahí, pero que, como he dicho antes, aparecen externas a la mente, dan la impresión, nos dan la impresión de que son así, son reales, son fuera de la mente, ¿no? Que son así, como yo las veo. Pero esto es un gran engaño, un gran error, ¿de acuerdo? Una gran distorsión de la percepción. Entonces, desde el punto de vista Yogacara, ¿cómo salimos de ahí? Bueno, pues haciendo un trabajo de introspección cognitiva, de trabajo de autoobservación de la conciencia, de los procesos internos, de la mente profunda. Y, francamente, lo tengo que decir, ya sé que a lo mejor me diréis, bueno, o sea, Sensei barre para casa, ¿no? Y tal, pero es cierto, de todas las tradiciones de Dharma, realmente quizá la que más se ha dedicado, lo que más se dedica a este trabajo de introspección, de cultivo interior de la mente, es la tradición Zen. Por supuesto que otras tradiciones de Dharma, como la tradición meditativa del Vipassana, la tradición Theravada, por ejemplo, u otras de otras tradiciones, en la tradición del budismo del Tíbet, la tradición del Dzogchen, por ejemplo, o del Ati Yoga o del Mahamudra, pues también trabajan de una manera muy precisa, muy minuciosa, este proceso de la ignorancia, del sufrimiento y de la liberación de la ignorancia a través de la práctica contemplativa, la práctica de meditación, de introspección. Pero son excepcionales, realmente. La inmensa mayoría de las tradiciones de Dharma, pues bueno, trabajan otros aspectos de la mente y del cuerpo y de la práctica. Bien, me gustaría daros una especie de índice de lo que vamos a tocar hoy. No sé si nos dará tiempo, pero bueno, yo voy a intentarlo. Primero vamos a hablar de la luminosidad intrínseca de la mente. Después veremos los factores que propician el reconocimiento de esta mente iluminada. Luego vamos a tratar el proceso de la mente iluminada, cómo uno actúa en este proceso, cómo cambia. De la mente, pasamos de la mente ordinaria, de la mente aflictiva a la mente iluminada o en proceso de iluminación, ¿de acuerdo? Y luego veremos la mente propia del Zen, que es la conciencia Zen propiamente dicha. ¿eh? Y por último, si nos da tiempo, que yo no sé, a lo mejor es un poco demasiado,
me gustaría tocar, aunque sea someramente, lo que yo considero 8 características principales de la mente iluminada, es decir, 8 rasgos, 8 aspectos que son realmente distintivos, o sea, peculiares, propios de la mente iluminada. Por supuesto que hay muchos más, infinidad de ellos, ¿no? Pero he querido de alguna forma recalcar estos 8 para que tengáis una especie de guía básica para saber discernir dónde aparece, qué es una mente iluminada de la que no lo es, de alguna forma, ¿eh? Bien, pues por supuesto que no voy a decirlo todo, lo que tengo en mente, simplemente daré una idea muy genérica del asunto, y dejaré para las preguntas, el tiempo de preguntas, pues eso, cubrir algunos aspectos que no haya tratado o que haya dejado pasar o que haya tratado de una manera muy superficial, ¿de acuerdo? Bueno, pues me gustaría empezar con un pasaje del Anguttara Nikaya, del Canon Pali, que dice: Vicus, luminosa es esta mente, pero está manchada por contaminaciones adventicias. El individuo mundano que carece de instrucción no comprende esto tal como es en realidad. Por lo tanto, digo que para el individuo mundano que carece de instrucción no hay desarrollo de la mente. Vicus, luminosa es esta mente y está liberada de contaminaciones adventicias. El discípulo noble e instruido comprende esto tal como es en realidad. Por lo tanto, digo que para el discípulo noble e instruido hay desarrollo de la mente. Quizás sea este pasaje uno de los primeros, si no el primero, en el que el Buda reconoce que la mente en sí misma, en su propia naturaleza, es luminosa, está innatamente iluminada. Y que todo tipo de manchas, contaminaciones, imperfecciones, no son naturales, no son propios de la mente, sino que están adheridos, están incrustados en la conciencia, en la mente. Por eso el Buda habla de adventicias, agantuka, no son connaturales de la mente, sino que son externas, accidentales a la mente. ¿De acuerdo? Este es un punto muy importante que tenemos que reconocer, ¿de acuerdo? Y bueno, y a partir de esta enseñanza original del Buda, de la más antigua, bueno, pues todas las tradiciones posteriores, sobre todo el Mahayana, pues asumió esta idea básica de la luminosidad intrínseca de la mente y la desarrolló de una manera peculiar. Por ejemplo, me gustaría comentaros aquí, leeros un pasaje del Sutta de la Prajna Paramita en 8.000 líneas que dice: Subhuti dijo: el Bodhisattva Mahasattva que se dedica a la práctica de la perfección de la sabiduría debe conocer todos los fenómenos, materia, etc. Debe conocer la mente de la iluminación, la mente igual a lo inigualable, la mente noble, pero no debe aferrarse a ello. ¿Por qué? Porque esta mente es no mente, pues la naturaleza original de la mente es luminosa. Aquí se incluye un elemento nuevo, no nuevo, pero sí diferente, que es la mente luminosa es una no mente, es decir, trasciende todo lo que podamos concebir respecto a la mente, ¿de acuerdo? Todo tipo de dualidad, todo tipo de asociación, con cualquier estado, con cualquier fenómeno, con cualquier situación, saludable o perjudicial, beneficiosa o negativa, cualquier cosa que confrontemos, la mente en su naturaleza original y pura lo trasciende. Por eso las enseñanzas del Mahayana hablan de no mente, achita. Y en el Zen, como conocéis muy bien, hablamos de mushin, de no mente, en este sentido también. Aquí me gustaría ilustrar este concepto, ¿no? Esta idea de no mente, la luminosidad de la mente como no mente, con un comentario de Nagarjuna, del Mahaprajna Paramita Shastra, el comentario de la gran sabiduría, que dice así: el bodhisattva que ha obtenido la mente de la gran sabiduría no experimenta orgullo, porque esta mente es siempre pura. Al igual que el espacio, siempre puro, no queda manchado por el humo, las nubes,
el polvo, la bruma y otros fenómenos adventicios que la recubren, de igual modo, la mente, pura por sí misma de manera intemporal, no queda manchada por la ignorancia y las demás contaminaciones adventicias que la recubren. Tras quedar disueltas las contaminaciones, la mente es pura tal como es en su origen. La habilidad del yogi no cuenta. Esta pureza de la mente no es obra suya. No debe enorgullecerse ni pensar. ¿Por qué? Porque la mente es vacía por completo. Aquí, como podéis ver, se está señalando esta naturaleza de la mente luminosa, es también intemporal, es pura por sí misma, ninguna cosa, ningún fenómeno que la cubra realmente la afecta en realidad. Todo es adventicio, como he dicho antes. Y aquí el practicante de meditación, el meditador, el yogi, el discípulo del Buda, no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esta mente no está fabricada, no está compuesta, no está hecha. Es asamskrata, como dicen en la tradición en sánscrito, ¿no? No compuesta, no hecha, no fabricada. Lo único que puede hacer el practicante es reconocerla y vivir conforme a ella. En esto consiste básicamente la práctica, ¿de acuerdo? Por eso el Buda en el pasaje de la Anguttara Nikaya habla claramente, ¿no? Diferencia entre el individuo ordinario mundano que desconoce la instrucción y el discípulo noble que sí la conoce y que desarrolla la mente, ¿de acuerdo? Es decir, esta luminosidad intrínseca de la mente, esta naturaleza pura, intemporal y trascendente de la mente, no aparece de una manera espontánea o casual o por suerte o por azar, sino que es el resultado de un cultivo, de una práctica, de una dedicación constante. ¿Entendéis? Esto es muy, muy importante que lo captéis. Porque seguro que habéis leído muchas enseñanzas sobre la naturaleza luminosa de la mente, muchos libros zen o muchos libros de otro tipo de tradiciones que hablan de nuestra verdadera naturaleza, la naturaleza de Buda, etc. Sí, todo está muy bien, pero si no practicamos de una manera correcta, si no nos dedicamos a ello de una manera constante, sistemática, regular, esa luminosidad de la mente va a permanecer oculta, va a seguir tapada por las contaminaciones, por el odio, por la envidia, por el egoísmo, por el engaño, por el miedo, ¿no? Y otros estados perjudiciales de la mente, que ya sabéis. Así que esto es muy importante, ¿de acuerdo? Aquí tenemos ya los elementos básicos: luminosidad intrínseca de la mente, pureza intemporal, naturaleza intemporal, no afectada por ningún tipo de fenómeno ni de contaminación, y, por otro, la necesidad de una práctica correcta, regular, constante, para reconocerla, para que esta luminosidad se manifieste en todo su esplendor. Entonces, me gustaría en este sentido señalar algunos factores que propician el reconocimiento de la mente iluminada, ¿de acuerdo? Ya, si os acordáis, la semana anterior hice una referencia a una cualidad particular de la conciencia depósito, alaya viñana, que dice: la conciencia depósito contiene las semillas de las raíces saludables conducentes a la liberación y a la visión penetrante. Es decir, ya dentro de nuestro continuo mental de alaya, de la conciencia depósito, también hay semillas saludables, tendencias saludables, positivas, virtuosas, ¿no? Que nos estimulan o nos invitan a desarrollar los factores que conducen a la liberación del sufrimiento y a nuestra iluminación, ¿de acuerdo? No están fuera de la mente, no están más allá, ¿no? También no es que sean realmente factores
propios de la naturaleza luminosa de la mente, podrían ser en su estado perfecto, por supuesto, pero sí son ya elementos que están ya en nuestro continuo mental de una manera natural. ¿No? O sea, ya los llevamos, estamos ahí, los tenemos ya. Lo único que necesitamos hacer es reconocerlos y desarrollarlos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como sois estudiosos de la Abhidharma Pali, de la tradición Theravada, seguro que esta parte os gustará mucho, os interesará. Aquí, en concreto, me he centrado en destacar 5 factores mentales que yo considero claves. En este caso me he basado en el Abhidharma Samuchaya de Asanga, es una Abhidharma de tradición mahayana, porque está derivado del Zen. Y bueno, pues algunos son factores que se necesita desarrollar de alguna forma, de una manera particular, y otros son propiamente factores saludables, ¿de acuerdo? O sea, es una clasificación particular mía que he hecho para esta conferencia, ¿de acuerdo? No he querido tampoco ponerme de una manera muy técnica, ¿no? Muy excesivamente precisa. Pero sí he querido destacar estos 5 factores. El primero es la atención, sati en pali o smriti en sánscrito, que consiste en el no olvido de la mente con respecto al objeto a experimentar. Su función es la no distracción, ¿de acuerdo? Es decir, por eso smriti o sati también se entiende como recuerdo, como memoria o rememoración. Aquí ahora, hoy día se habla mucho de verdad, de atención plena, de mindfulness y tal. Pero en realidad el sentido original de la atención plena es no olvidar el objeto de observación, ¿no? No distraerse, estar continuamente centrado en el objeto de observación, de meditación, ¿de acuerdo? El que sea, ya sea la respiración, el cuerpo, sensaciones, etcétera. Cualquier tipo de objeto que se elija es la habilidad de mantener la mente centrada en ese objeto sin olvidarlo nunca, sin perderlo de vista, sin perderlo de la memoria, ¿de acuerdo? El siguiente factor es la ecuanimidad, pekka o upeksha, que consiste, según Asanga, en la serenidad de la mente, la receptividad de la mente. Es un estado mental desinteresado y estable, que se opone a los estados contaminados y que tiene por fundamento la ausencia de avidez, aversión e ignorancia. Y le acompaña la energía, es decir, la diligencia, ¿no? El vigor, ¿no? Su función consiste en no dar ocasión a las contaminaciones. ¿Veis? Y aquí ya tenemos ya un factor positivo, saludable, la ecuanimidad. Recuerdo, por cierto, que la atención y la ecuanimidad en su estado más puro, ¿no? Más cabal y logrado, fue el estado en el que el asceta Gautama, antes de convertirse en Buda, utilizó como base, como fundamento para penetrar en su propia mente, en la noche de su iluminación, ¿de acuerdo? Se situó ahí, en un estado de la pureza de la atención y de la ecuanimidad. Así que por eso los he destacado aquí. Y es interesante la ecuanimidad porque ya por su propia naturaleza está exenta de las tres tendencias negativas básicas, los llamados 3 venenos, ¿no? La avidez, la aversión, la ignorancia, ¿eh? No tienen cabida. Tiene determinación, energía, ¿eh? Y además impide, bloquea la posibilidad de que los estados contaminados, ¿no? Las kilesa o los klesa, surjan, aparezcan, ¿no? O sea que es un estado realmente muy propicio de la mente, ¿de acuerdo? El tercero es la distensión. Es la soltura del cuerpo y de la mente, adquirida por la relajación de la rigidez del cuerpo y de la mente. Su función consiste en eliminar toda obstrucción. Es interesante, ¿no? Este aspecto de distensión tanto física como mental, ¿eh? Si os fijáis en las personas realizadas, en los maestros, en los grandes maestros, en los grandes yogis, las grandes maestras y yoginis,
tienen unos cuerpos sueltos, ¿no? Relajados, distendidos, ¿no? O sea, no hay rigidez, no hay durezas, ¿de acuerdo? Es todo esférico, redondo, ¿no? O sea, curvo, realmente, ¿no? Deslizante, ¿no? O sea, no hay asperezas, ¿no? No hay... todo. Y esto se debe a que cuerpo-mente funcionan de una manera armoniosa, ¿m? Con equilibrio y con presteza, con soltura, con agilidad. No hay bloqueo, no hay pesadez, no hay rigidez, ¿eh? No hay como anquilosamiento, ¿de acuerdo? El cuarto aspecto o factor es la concentración, samadhi, que consiste básicamente en la fijación unificadora de la mente sobre el objeto a examinar, ¿de acuerdo? ¿Eh? Es fijar la mente sobre el objeto, ¿no? De una manera constante, continua. Digamos que sería una atención en un estado superlativo. La atención es un estado muy importante, yo como he dicho antes, pero la concentración lleva esa atención a su grado máximo, ¿eh? No pierde ni un microsegundo su observación y reconocimiento del objeto, ¿de acuerdo? Y la función de la concentración es muy importante porque es la que da la base al conocimiento, ¿de acuerdo? Si no tenemos concentración, un cierto nivel de concentración estable y regular y prolongado, es muy difícil, por no decir imposible, que surja vipassana, ¿no? La visión penetrante, la visión profunda, ¿eh? La observación profunda, sabia del objeto, ¿de acuerdo? Es prácticamente imposible, realmente. Y por último, valga la redundancia, la sabiduría, prajna, que es la investigación de las cualidades del objeto a examinar, ¿no? Básicamente, es reconocer qué aspectos tiene, qué características, ¿eh? Según la ley de las causas y condiciones, de la causa y del efecto, o del surgimiento dependiente, para ponernos más técnicos todavía, y su finalidad, su función, consiste en excluir la duda, ¿de acuerdo? Es decir, lo que buscamos con la sabiduría, con el conocimiento o la visión penetrante, es el conocimiento definitivo, ¿no? Porque este conocimiento definitivo es el que nos va a dar la liberación que buscamos del sufrimiento, ¿de acuerdo? Esto también lo podemos experimentar en nuestra vida, ¿verdad? Ordinaria, nuestra vida común, ¿no? Si uno realmente se da cuenta de algún aspecto importante de la vida, por ejemplo, de la transitoriedad de la vida, de la realidad de la muerte, por ejemplo, ¿no? Si uno percibe de una manera clara, directa, muy real, nuestra mortalidad, nuestra próxima desaparición, ¿no? Uno realmente cambia, ¿no? Cambia su vida, totalmente. O sea, no puede ser el mismo, no puede ser el de antes, realmente. Estoy hablando de este conocimiento, ¿de acuerdo? No es un conocimiento intelectual, no es una sabiduría erudita, no es conocer muchos términos y tal, no. Es un conocimiento, una sabiduría experiencial, ¿no? Vital, ¿no? Que transforma y cambia por completo la vida de la persona que la vive, que la experimenta. ¿De acuerdo? Bien, pues bueno, seguro que podréis añadir muchos factores más, muchos factores mentales más. La fe, por ejemplo, es uno muy importante, la diligencia, la regularidad. Pero bueno, me he centrado en estos 5 porque son los más directamente relacionados con el tema que nos ocupa, ¿de acuerdo? Así que yo lo que quiero que os quedéis es que en nuestra propia mente, en nuestra propia experiencia cognitiva, emocional, natural, ya están estos estados, ¿de acuerdo? Aunque sea de una manera precaria, de una manera rudimentaria, pero ya están ahí, ¿eh? O sea, no tenemos que buscar cosas fuera de nosotros, ¿no? Cosas especiales o... No, ya tenemos en nuestro continuo mental, en nuestra conciencia a depósito,
nuestra conciencia laya todos estos factores y otros más, saludables, positivos, propicios para nuestro desarrollo. Como digo antes, como quiero recalcar, lo más importante es que lo reconozca de los fenómenos, de cada factor, para reconocerlos en nuestra propia conciencia, en nuestro propio interior. Bien, vamos ahora a ver el proceso de la mente iluminada, desde el punto de vista del Zen, por supuesto, que es lo que nos atañe. Y bueno, en realidad, aquí tengo que confesaros que voy a ser muy poco Zen en esto, en el sentido que voy a describiros de una manera muy concreta por fases, el proceso de la práctica, cuando en realidad en la práctica Zen tradicional, como bien sabéis, los que practiquéis Zen, bueno, pues esto no se da así, no se presenta así, sino que se hace de una manera espontánea, natural y todo a la vez, por decirlo así, ¿de acuerdo? Pero bueno, como estamos en una conferencia para un amplio público, de todo tipo de personas, y pues yo creo que está bien cambiar la manera de presentarlo y hacerlo de una manera más didáctica, más pedagógica, por partes, por fases, ¿de acuerdo? Bien, la primera parte, la primera fase que me gustaría recalcar es la concentración. Serían 3 fases: concentración, sabiduría y concentración, sabiduría no dual. ¿De acuerdo? En eso consistiría el proceso de la mente iluminada. La concentración, como ya he dicho antes, es muy importante, el mantener la mente totalmente sobre el objeto. Aquí está contrarrestando, es el antídoto contra la proliferación conceptual. ¿Os acordáis lo que vimos la semana pasada, ¿no? La proliferación conceptual, la proliferación de ideas, de imaginaciones, de suposiciones, de proyecciones, es el elemento más común, más manifiesto de la mente ordinaria, de la mente que sufre, ¿de acuerdo? Y aquí esto es lo primero que tenemos que bloquear o por lo menos suspender, ¿de acuerdo? Y aquí dice, por ejemplo, Dogen en el Fukan Sazengi: detén el ejercicio intelectual de investigar las palabras y perseguir el lenguaje. No emitas juicios sobre el bien o el mal. No te involucres en lo correcto o lo equivocado. Detén los circunloquios de la mente, el órgano mental y la conciencia. Suspende los cálculos de la atención, la percepción y la reflexión. ¡Buah! Parece imposible, ¿verdad? Por cierto, aquí cuando habla Dogen de detén los circunloquios de la mente, el órgano mental y la conciencia, se está refiriendo a las 8 conciencias, de las que habla el Yogacara, ¿de acuerdo? La mente sería alaya viñana, órgano mental sería la conciencia del yo, la séptima conciencia, y conciencia son las 6 conciencias restantes, ¿de acuerdo? O sea que detén todo eso, es decir, todo tipo de función ordinaria de tu mente, deténla. No imitas juicios, bien, mal, correcto, equivocado, me gusta, no me gusta, qué interesante, qué rollo, qué mal, qué bien. Todo eso. Fijaos, ¿no? Estamos todo el tiempo pensando de esa manera. Así que lo primero que tenemos que hacer es soltar todo eso, disolver todo eso, ¿no? Porque esa es la base de la proliferación conceptual. Para esto, fundamentalmente, la tradición Zen emplea pues, métodos de concentración, ¿de acuerdo? Muy similares, por cierto, a los que se emplean en la tradición Theravada del Vipassana, ¿no? Pues concentrarse en el cuerpo, en la respiración, en determinados puntos, ¿no? del cuerpo, para inducir un estado de concentración, ¿de acuerdo? De liberación de esta proliferación conceptual. La siguiente fase sería la sabiduría, que sería el abandono, sería el antídoto contra la discriminación entre el aferrador y lo aferrado. ¿Os acordáis, verdad? Lo que hablamos la semana pasada. Es el origen de nuestros problemas. Esta mente bifurcada que divide entre un yo, un sujeto que observa, que aferra, y un objeto afuera que es aferrado. Aquí, el Fukan Zazengi de Dogen habla de estudia el paso atrás, de tornar la luz e iluminar el fondo. Es una expresión muy bella, muy poética,
que básicamente yo la entiendo como la luminosidad de la mente, de la que hemos hablado antes, intrínseca de la mente, vamos a enfocarla en el fondo de la mente, es decir, vamos a iluminar la séptima y la octava conciencia, la conciencia del yo y la conciencia depósito, ¿de acuerdo? A esto se refiere con el fondo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo? Aquí viene de ayuda el Gakudo Yojinsu, que es otra obra fundamental de Dogen, quizá la primera que escribió, una de las primeras. Dice, el método para efectuarlo consiste en erradicar la facultad mental, es decir, la conciencia del yo y de lo mío, ¿no? La séptima conciencia, de manera que ya no se incline hacia el camino del conocimiento discriminativo. Este es el medio hábil para guiar a los principiantes. A continuación, te desprendes del cuerpo-mente y abandonas por completo toda noción sobre ilusión y la iluminación. Este es el método del segundo estadio. Aquí Dogen habla de dos niveles, dos estadios. Uno, para principiantes, donde hay que suspender la conciencia del yo y de lo mío, la séptima conciencia, y uno siguiente, más profundo, donde ya uno entra directamente en la mente liberada, ¿de acuerdo? Que veremos luego. Bien, otra vez pregunto, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo erradicamos la facultad mental? La conciencia del yo y de lo mío, ¿no? Esta que está continuamente aferrándose a las cosas, al yo, a los otros, tal, que está peleándose continuamente con uno mismo y con los demás. Aquí nos viene de ayuda un pasaje muy interesante de la primera versión del Fukan Zazengi, porque el Fukan Zazengi hay tres versiones, una perdida, que no se sabe su paradero, se sabe por noticias secundarias, otra que se le llama el Fukan Zazengi de la versión Tenpuku, que hizo Dogen en el año 1233, y luego la que conoce todo el mundo, la que se recita en todos los monasterios zen del mundo, que es la versión estándar o la clásica, ¿no? la reconocida, que es la incluida en el Eiji Koroku, ¿de acuerdo? Sin embargo, en un estudio comparativo de estas dos versiones, aquí hay un pasaje que nos interesa mucho. Dice, cada vez que surja un pensamiento, sé consciente de este. Tan pronto como seas consciente de este, desaparecerá. Si permaneces durante un periodo prolongado desprendido de los objetos, quedarás unificado de manera natural. Este es el pasaje clave, práctico, donde Dogen nos dice cómo suspender, erradicar esta conciencia discriminativa, ¿de acuerdo? Cada vez que surja un pensamiento, ser consciente de este, iluminarlo, ¿no? Reconocerlo en su naturaleza tal y como es. Y cuando se haga, entonces desaparece, se disuelve, ¿no? Queda disuelto. ¿De acuerdo? Esto no tiene nada que ver con el dejar pasar los pensamientos. Porque yo oigo a veces en ciertos ambientes zen, sí, esto dejas pasar los pensamientos y ya está. No, porque si tú dejas pasar los pensamientos, lo que vas a hacer al final es seguir los pensamientos. ¿De acuerdo? Porque los pensamientos, como están enraizados en la conciencia depósito, tienen una fuerza tremenda. Como dije la semana anterior, se comparan a la corriente turbulenta de un río. Imaginaos un río de estos que bajan, por los que bajan los de las piraguas y tal, ha sido las canoas y tal, un río embravecido. Tal. Eso es Alaya, ¿de acuerdo? No es un río mansito, así, suavecito. No, 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 no. Es una corriente muy violenta. Una corriente que te arrastra, realmente. Entonces, si dejas pasar, si te limitas simplemente a dejar pasar los pensamientos, al final te llevan los pensamientos. Aquí Dogen no habla de dejar pasar los pensamientos. Dice, cada vez que surja un pensamiento, sé consciente de este. Esto quiere decir que tenemos que tener un nivel de concentración y de observación muy fino, muy, muy penetrante. ¿De acuerdo? Porque los pensamientos surgen de una manera instantánea.
sin darnos cuenta, apenas, desde el punto de vista de la sexta conciencia, ¿de acuerdo? La conciencia mental. ¿Eh? Y bueno, sabéis, todo el mundo sabe, ¿no? El fenómeno de pensar sin darse cuenta. No, estaba distraído aquí pensando en mis cosas y tal. ¿Cómo? ¿Es esto aquí? Dice, sé consciente de cada pensamiento. Lo que implica detrás es un altísimo nivel de concentración y de visión penetrante, de observación. ¿De acuerdo? Pero muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿De acuerdo? Y por último, la tercera fase sería la concentración sabiduría no dual. Trascender las 8 conciencias, básicamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Hokkyo Zanmai del maestro Tozan dice, no se logra por medio de sensaciones ni conciencia, tampoco se halla por el pensamiento discriminativo. Y en el Kosen Gokokuron del maestro Eisai, que fue un maestro lejano de Dogen, y del discípulo y del maestro directo de Dogen, que fue Myosen, dice, está libre de mente, conciencia del yo y conciencias sensoriales, es decir, de las 8 conciencias de las que estamos hablando todo el rato. ¿De acuerdo? Y aquí Dogen lo habla de una manera, pues eso, de su propia manera, desde su propia experiencia Zen, que dice, siéntate inamovible, piensa desde el no pensamiento. ¿Cómo pensar desde el no pensamiento? Más allá del pensar. Hishiryu. Más allá del pensar es la traducción literal de Hishiryu. He visto traducciones bastante raras, por cierto, pero bueno, es esta la más literal. Más allá del pensar. En esto consiste el trascender las 8 conciencias, ¿de acuerdo? El funcionamiento ordinario y aflictivo de las 8 conciencias. Trascender el pensamiento desde el no pensamiento. Y diréis, bueno, ¿en qué consiste esto? ¿Cómo se hace esto? Bien, me gustaría ilustrarlo con, aquí entramos ya en el cuarto tema, la mente propia del Zen, ¿de acuerdo? De la que tanto habla el Zen, con un maravilloso poema, un bellísimo poema y muy iluminador que se titula El Zazen Shin, la aguja de acupuntura del Zazen, del maestro chino Wanshi Sokaku, Hongqi Zhenjue, el Suo Chan Chen o el Zazen Shin, que me gustaría leeros. Es muy breve el poema, pero es muy interesante. Y daros un brevísimo comentario, ¿de acuerdo? La función de la esencia de todos los Budas, la esencia de la función de todos los ancestros, es conocer sin tocar las cosas, es iluminar sin confrontar los objetos. Conocer sin tocar las cosas es un conocimiento sutil de modo intrínseco. Iluminar sin confrontar los objetos es una iluminación misteriosa de modo intrínseco. El conocimiento sutil de modo intrínseco es siempre sin pensamiento discriminativo. La iluminación misteriosa de modo intrínseco es siempre sin el menor signo. Siempre sin pensamiento discriminativo. Su conocimiento es raro y sin igual. Siempre sin el menor signo. Su iluminación comprende sin aferramiento. La claridad del agua llega hasta su fondo. El pez nada ocioso por ella. La vastedad del cielo carece de horizonte. El pájaro vuela en lontananza. A mí, según mi parecer, es un poema perfecto. Está construido de una manera perfecta, como va entrelazando los 2 elementos clave del poema en diferentes situaciones hasta llegar a la metáfora poética final, ¿no? La metáfora de la claridad del agua y del pez y del vuelo del pájaro y de la vastedad del cielo.
Sería tema de varias conferencias el comentar todo esto, pero bueno, voy a limitarme a lo esencial. Aquí, como dice al principio del poema, habla de la función de la esencia de todos los Budas, la esencia de la función. Esencia-función es un binomio, un par muy importante en la tradición hermenéutica china, extremo oriental, de China, luego pasó a Corea y Japón, ¿eh? Que tiene un origen no budista, pero que luego fue absorbida por la tradición budista de una manera muy, muy clara, porque es un paradigma, un modelo muy interesante que ayuda a comprender enseñanzas muy complejas, y aquí Wang Xi lo emplea en este poema. Por esencia, hay que entender el conocimiento sin pensamiento discriminativo, ¿de acuerdo? Se le llama conocimiento raro y sin igual. ¿Eh? Es decir, es un conocimiento que capta la naturaleza vacía e inconcebible e inexpresable de todos los fenómenos. Por eso es sin igual, raro, único. Aquí no hay ninguna sombra de discriminación. Estamos trascendiendo las 8 conciencias, ¿de acuerdo? Y luego está el aspecto función, que es la iluminación exenta de signos, ¿de acuerdo? Que en el poema se la denomina la iluminación que comprende sin aferramiento. Es decir, es una iluminación que conoce la naturaleza causal y condicional de los fenómenos, ¿no? Que están compuestos de causas, de condiciones, de causas y de efectos, ¿no? Pero sin quedarse atrapado en sus características. Por eso habla de exenta de signos, ¿no? Sin aferrarse a los signos, lakkhana o laksana, en pali y en sánscrito, ¿no? Las características, los aspectos. Tiene este color, tiene esta forma, funciona de esta manera, tiene esta naturaleza, sirve para esto, para aquello, todo eso, ¿no? Porque reconoce que todas esas características son vacías de existencia intrínseca, no tienen ninguna existencia inherente. Me ha parecido interesante también traer a colación aquí el Sutra del Corazón, una breve frase del Sutra del Corazón, para que entendáis también quizá un poquito más esto. El primer aspecto, el de la esencia, el conocimiento sin pensamiento discriminativo, sería forma es vacuidad. Todos los fenómenos son vacuidad, inexpresables, inefables, indescriptibles. El segundo aspecto de la función, la iluminación exenta de signos, vacuidad es forma. La vacuidad se manifiesta, se expresa a través de los fenómenos, a través de las formas, de las sensaciones, de las experiencias, ¿no? De los cuerpos, de las existencias, ¿no? Pero, como son vacuidad, no me aferro a ellas, no me aferro a esos fenómenos, ¿de acuerdo? Esa sería la idea, ¿no? Básica. Y bueno, por último, para acabar, para resumir todo lo que hemos visto hasta ahora, de una manera pues, diferente, ¿no? Me gustaría comentaros así, de una manera muy concisa, las 8 características principales de la mente iluminada. Serían no dualidad, claridad, espaciosidad, apaciguamiento, desprendimiento, felicidad, virtud moral y altruismo. Eso yo creo que es importante que lo recalquemos, porque a veces uno se encuentra con presentaciones del Zen o del Dharma del Buda de una manera un poco extraña, ¿no? O sea, como una enseñanza de la que se prescinde de la ética, del comportamiento correcto, del altruismo. Es una especie de egoísmo, de egocentrismo magnificado, ¿no? De alguna forma. Entonces, yo creo que esto es un grave error y conviene contrarrestarlo con enseñanzas originales y auténticas y reconocer que no tiene nada que ver con todo eso, ¿de acuerdo? Por no dualidad, he querido ilustrar cada uno de estos 8 características con un pequeño pasaje, ¿no? de las enseñanzas del Buda.
Y bueno, pues aquí el de la no dualidad, que quizás sea uno de los más difíciles, lo he ilustrado con el famoso diálogo entre Manjushri y Vimalakirti, ¿no? En el Sutra de Vimalakirti, ¿no? Donde Manjushri le pregunta a Vimalakirti, bueno, exponnos tu enseñanza sobre el Dharma de la no dualidad, ¿no? Sobre el entrar, el ingreso en la no dualidad, ¿no? Entonces, Vimalakirti permaneció en silencio. A continuación, Manjushri le dijo en aprobación al silencio de Vimalakirti, está bien, hijo de familia, este es el ingreso en el Dharma de la no dualidad propia de los bodhisattvas, donde no hay lugar para la transmisión del conocimiento mediante la palabra, el lenguaje y el sonido. Claridad, el aspecto de la característica de claridad. Aquí, como ya hemos visto antes, en este conocimiento, esta iluminación, sin signos, es el aspecto claridad. Y aquí un pasaje de Keisan, del Zazen Yojinki, muy claro, dice, de modo iluminador, se halla desligada de las condiciones y despliega un brillo indiscernible para el ojo ordinario. Penetra más allá del pensamiento y tiene una lucidez que trasciende los enredos del lenguaje. Tiene una claridad prístina que se ilumina por sí misma, anterior a las distinciones de forma y vacuidad, sujeto y objeto. Es decir, esta claridad tanto tiene el aspecto de iluminar lo que trasciende toda dualidad y también tiene la capacidad de iluminar todo objeto desde esa conciencia no dual. ¿De acuerdo? Esto es la claridad. El aspecto, la característica de espaciosidad, aquí me gusta ilustrarlo con un pasaje muy bello del Hokkyo Zanmai, que dice, tan minúsculo que entra donde no hay hueco, tan vasto que trasciende toda dimensión. Es bueno recordar este pasaje cuando estemos atrapados en nuestras pequeñas y mezquinas batallas, dar espacio. Cuando estemos en lo más pequeño, acordarnos de que entra donde no hay hueco. Y cuando estemos en lo más grande, darnos cuenta de que no tiene dimensión. El apaciguamiento se refiere al aspecto de pacificación, de quiescencia definitiva del nirvana. Todos los fenómenos, dice la enseñanza de la Prajna Paramita, todos los fenómenos, todos los seres se hallan en estado de nirvana, en estado de apaciguamiento completo, definitivo. Desprendimiento. Esta es otra característica muy importante, fundamental, la capacidad de soltar presa, desprenderse, no aferrarse. ¿Os acordáis? Hemos hablado antes de esta iluminación sin signos, comprende, conoce, sin aferramiento, sin aprehensión, suelto. Dentro de estos mundos existen seres sensibles con diferentes mentes. El así venido las conoce por completo. ¿Por qué razón? Debido a que el así venido enseña que todas estas mentes son no mente, se denominan mentes. ¿Cómo es esto, Subhuti? La mente del pasado no es obtenible, la mente del presente no es obtenible, la mente del futuro no es obtenible. Esto es un maravilloso pasaje del Vajracchedika, Prajnaparamita Sutra, el Sutra del Diamante, el cortador. Felicidad. Me gustaría compartir un pasaje de la versión Tenpuku, de la primera versión del Fukan Zazen, que dice, si captas el punto de esta práctica, los 4 elementos que componen el cuerpo funcionarán con naturalidad y sin esfuerzo. Tu mente se tornará fresca y perspicaz. Los pensamientos surgirán correctos y claros.
El sabor del Dharma nutrirá tu mente y te convertirás en un ser en calma, puro y feliz. Tu vida cotidiana será la expresión de tu estado natural y verdadero. ¿No? Es interesante que aquí Dogen identifica felicidad con funcionamiento natural y sin obstáculos del cuerpo y de la mente, claridad de la mente, estado emocional apacible, ¿no? Esto coincide curiosamente con la descripción que hizo Aristóteles de la felicidad, ¿eh? El no tener ningún tipo de dolencia ni de aprensión de cuerpo ni de mente, ¿eh? Está todo en equilibrio, en paz. El sabor del Dharma nutrirá tu mente, es decir, uno se alimenta del Dharma, ¿de acuerdo? Ya no se alimenta de la conciencia del ego, la séptima conciencia alimentada a su vez por Alaya, ¿no? Sino que es el Dharma lo que alimenta al ser. Y la virtud moral, bueno, pues un pasaje que seguro conocéis: no cometer acciones perniciosas, llevar a cabo toda clase de acciones virtuosas, purificarla propiamente. Esta es la enseñanza de los Budas. Es un famosísimo pasaje del Dhammapada en Pali. Lo he traducido de la versión china que se llama del Dhammapada, que hay varias traducciones chinas antiguas, y esta es prácticamente equivalente a la enseñanza Pali que conocéis. Y por último, el altruismo, muy importante, aspecto fundamental, ¿eh?, del ser iluminado hacia los seres. Dice: en todo momento pienso así. ¿Por cuáles medios causaré que los seres sensibles entren en el camino supremo y logren enseguida el Dharma? Es un pasaje del Sutra del Loto, en el que expresa muy bien la mente del Bodhisattva, ¿eh?, realizado, por supuesto, en todo momento. Pienso, ¿cómo introducir a los seres a la iluminación suprema, al Dharma supremo, al camino, y que lo realicen? Esta es la motivación propia de un ser iluminado, de un ser despierto. Bien, bueno, creo que he hablado demasiado. Lo siento. Bla, 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 bla. Bueno, creo que estamos en el tiempo, señor Winston Velasco. Podemos pasar a las Sí, preguntas. ¿Hay sí, sí. alguna pregunta? Perfecto. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, que igual que en la conferencia pasada, pueden tomar el micrófono o hacerlo vía escrito por el chat. Muy bien. Bueno, incentivamos pues a usar el micrófono si son preguntas, bueno, de cualquier índole, pero sí, cualquiera de los dos medios pueden utilizar. Estupendo. Adelante. Alicia, adelante. A ver. Bueno, Alicia. sí, muchísimas gracias por Muchas gracias. estas dos conferencias. Estoy asombrada. Tendría que quedarme en silencio porque no logro asimilar tantas cosas, porque recién comienzo con mis prácticas desde el año pasado y estoy muy concentrada en la posición, en la respiración, en todo lo que consiste la práctica, y no se me ocurrió más que dejar pasar los pensamientos que no se van, es verdad, no se van, quedan, vuelven. Ahora me doy cuenta de qué es lo que se dice. Pero digo, la finalidad sería entonces el silencio, porque una vez que uno logra todo ese proceso, no hay palabras para nombrar la experiencia, con lo cual
gran parte de la práctica, lo que más me cuesta a mí, quizás es ese tiempo de silencio y concentración, para mí en la respiración, que es lo que más me cuesta. Y el otro día yo estoy en el dojo de San Telmo con Senpo Sensei, y Senpo Sensei decía, ahora que estamos como en Zoom los lunes, que de alguna manera cada uno es un dojo, no es nuestra habitación o o la cocina o el dormitorio, sino que al empezar la práctica se transforma en dojo. Lo que pasa es que a mí me resulta mucho más, yo le diría más simple, seguir en el dojo todas las instrucciones que estar sola y mirando la computadora a ver si estoy en la izquierda o la derecha, que eso también me distrae. Entonces yo decía, ¿cómo hago para concentrarme, dejar hacer algo con esos pensamientos y además estar atenta a ver si puedo seguir sola a través del Zoom la práctica? Con lo cual le digo, Sensei, es medio complicado para mí todo esto en estos momentos. Alicia, no es tan complicado. No es tan complicado, mujer. Siéntase afortunada. Tiene un cuerpo humano, está básicamente sana, sus conciencias funcionan con normalidad, ha tenido la gran fortuna de vincularse con el Dharma del Buda y con un excelente maestro como es Senpo Sensei, que mando un saludo desde aquí, muy afectuoso, a él y a su sangha. Así que tampoco es tanto problema, mujer. Dele la vuelta a las cosas. Las cosas no están ahí dadas, sino son reversibles, son transformables. Seguramente alguna vez te has planteado que quieres viajar, que quieres comprarte una casa o sencillamente poder disfrutar de tiempo con tus seres. Espere, un momentito. Estoy respondiendo a Alicia. Entonces, para empezar, Alicia, a tu pregunta, primero, aprecia las condiciones que tienes, ¿de acuerdo? No las veas como obstáculos, sino como oportunidades y aprovéchalas al máximo, ¿de acuerdo? Aprovecha, estudia el Dharma, lee, medita, practica, ponte en contacto con tu maestro con la frecuencia que tú necesites, con tu sangha, de una manera virtual o presencial, como puedas hacerlo ahora. Ahora las circunstancias son un poco extrañas, pero bueno, estamos aquí, ¿no? Y luego, en lo que se refiere a la práctica en concreto, a la práctica de Zazen en concreto, yo te recomendaría lo siguiente, que primero aprendas a concentrar tu mente, ¿de acuerdo? Entonces, centra tu mente. Es muy importante que concentres tu mente. Puedes hacerlo a través de fijarte en la postura del cuerpo o bien en la respiración, con diversos métodos de respiración, seguir la respiración, contar las respiraciones. Hay varios métodos, ¿de acuerdo? O sea, entonces, tendrás que pasar un tiempo así, concentrar la mente y luego introducir elementos de observación, ¿de acuerdo? De visión penetrante, ¿de acuerdo? Como dice Dogen muy claramente, sé consciente de los pensamientos, ¿de acuerdo? No los sigas, sé consciente de ellos y desaparecen. Al principio no será fácil. Seguro que te vas a equivocar, vas a estar pensando un montón de minutos y luego te vas a dar cuenta, pero ¿qué estoy haciendo? No estoy observando los pensamientos, estoy dejándome llevar por ellos. Claro, pero tienes que volver, tienes que seguir ahí, ¿de acuerdo? Es un cultivo. La mente no está cultivada, nuestra mente ordinaria es un caballo salvaje, es un mono. Está continuamente saltando de aquí, de allá, ahora con esto, ahora con aquello, ahora me gusta esto, ahora no me gusta aquello, tal. Estamos así, continuamente. Entonces, desarrolla factores que te ayuden a concentrar tu mente, a calmarla, a desarrollar la atención, la concentración.
Por ejemplo, una cosa muy básica que puedes hacer, haz tus actividades cotidianas con cuidado, con atención. Presta atención a los detalles. ¿Eh? Por ejemplo, en vez de cocinar así de una manera un poco anárquica y tal, pon con las cosas bien colocadas, en orden, el cuchillo, la tabla, los alimentos. Cuando pongas la mesa, colócala bien, correctamente, cada cosa en su sitio. Son cosas muy... Cuando barras y limpies, por ejemplo, hazlo con cuidado, con atención. Pero lo más importante de todo, Alicia, es la motivación que tú tengas, ¿de acuerdo? Tiene que ser una motivación altruista, la motivación del bodhisattva. Hago todo esto, me concentro, observo mi mente, limpio, barro con cuidado, etcétera, estudio Dharma para beneficiar a los seres, ¿eh? Para ayudarles a que dejen de sufrir o que sufran menos, ¿de acuerdo? Esta es la motivación básica, fundamental, ¿eh? Que tiene que animar tu práctica, toda tu práctica, da igual lo que hagas, ¿de acuerdo? ¿No? Y si haces así, de una manera regular, constante, continua, los cambios te vendrán de una manera natural, sin milagros, sin suerte, sin azar, no, como consecuencia de tu práctica, simplemente, nada más. Bueno, espero que te haya sido útil. Muchas gracias. Alicia. Bueno, más cosas. Sensei, revisando, ¿me escucha? Sí. Ok, sí. revisando el chat de YouTube, porque también estamos transmitiendo vía YouTube y hay personas que colocan preguntas allí en el chat. Hay una de José Francisco Cordero que dice, ¿cuál es la conciencia del yo? Me imagino que lo hizo en un momento que José Francisco Cordero. Sí. ¿Cuál es la conciencia del yo? Bueno, hemos estado hablando todo el rato de ella. De hecho, lo preguntó a las 4 en la conferencia anterior y en esta también. Bueno, la conciencia del yo es la conciencia que se aferra a la idea de que mi yo es permanente, es estable y genera una especie de orgullo, de soberbia incluso, ¿no? De que yo soy, ¿no? Especial, distinto, único, ¿no? Y esta conciencia del yo, que creo permanente, que creo constante y fija, no puede vivir si no se aferra a determinados objetos, ¿de acuerdo? Siempre en el Zen, en la tradición, en todas las tradiciones del Dharma se habla de la conciencia del yo y de lo mío. Siempre van juntas, ¿de acuerdo? Esta es la conciencia del yo, básicamente. Así que le diría al señor Cordero que escuche otra vez la primera conferencia y que escuche esta conferencia y yo creo que le quedará más claro. Okay. Hay otra persona que dice que cómo saber, pero creo que lo respondió usted con la pregunta que con la respuesta hacia la señora Alicia, que cómo me doy cuenta de que estoy haciendo bien la práctica de ese Zen. ¿Cómo? ¿Me doy cuenta? ¿O no me doy cuenta? ¿Cómo saber que lo estoy haciendo bien? Muy bien, buena pregunta, buena pregunta. Hay dos modos de saber si la práctica que uno lleva es correcta o no. Si se corresponde un modo subjetivo, por decirlo así, ¿no? Que si se corresponde mi práctica a lo que enseñan los maestros, las enseñanzas del Buda, ¿no? Y de los maestros del Zen, clásicos, tradicionales, ese sería un aspecto y lo puedo comprobar yo por mí mismo. Y luego el otro aspecto, que es un aspecto objetivo, y que yo creo que es el más importante, es confrontar mi propia experiencia con un maestro cualificado.
¿de acuerdo? Con una persona, un maestro, un enseñante cualificado que tenga más experiencia que uno, ¿eh? Y que pueda decir a esta persona si realmente practica con corrección o no, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, Dogen lo recalca mucho en el Gakudo Yojinsu, ¿no? Por ejemplo, en la última sección, la 10ª sección del Gakudo Yojinsu, habla de esto, ¿no? De que la práctica depende de la propia práctica de Zazen, del propio estudio de las enseñanzas del Buda y del vínculo con un maestro. Dice, son como las dos alas de un mismo pájaro, ¿de acuerdo? Entonces, no puede haber Zen con una o con otra, no. Las dos son fundamentales. O sea, que esto es así. Ok, muchas gracias. Esa pregunta la hizo Lupe Medina desde YouTube. Lupe Medina, muy bien, Lupe. Pues ya, yo creo que está contestada. Gracias, Sensei. Y si Lupe no pudiera tener, digamos, imaginemos, porque ahora con el confinamiento, con el COVID-19, bueno, hay dificultad de hablar, de entrar en contacto directo con un maestro y tal, no hay ningún problema. Ella puede entrar en contacto con maestros cualificados del Zen o del Dharma, de la escuela a la que ella pertenezca, ¿eh? O leer textos adecuados, textos realmente válidos de la tradición que siga. Yo, por ejemplo, por mi parte, estuve varios años, antes de que tuviera oportunidad de conectar con un maestro auténtico, estuve varios años leyendo varios libros de maestros. Eran mis maestros, los libros. Y me ayudaban muchísimo a clarificar mi práctica, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el problema de esto? Que nuestra conciencia egocéntrica tiene tendencia a autoengañarse, ¿de acuerdo? La conciencia del yo y de lo mío tiene tendencia a justificar y a dar sentido a lo que uno cree como cierto, como verdadero. Así que esto puede ser peligroso, ¿de acuerdo? Uno lee no lo que es, sino lo que quiere leer, ¿de acuerdo? Lo interpreta a su manera, ¿no? Por eso es tan importante la relación, el vínculo con un enseñante cualificado, ¿no? Porque te va a dar una orientación totalmente diferente, objetiva, ¿eh? Menos interesada o nada interesada, realmente. Y mucho más válida, por supuesto. Muy bien. Más cosas. Gracias. Hay otra pregunta, la leo yo, déjame leerla yo porque creo que Winston tiene problemitas con el internet. De Sí. Santos Chilena por el chat, dice, muchas gracias, Sensei Aigo, excelente conferencia. ¿La mente iluminada es igual a la naturaleza del Buda? Sí. Es lo mismo. Lo que pasa que como he querido tratar el tema de una manera práctica, desde el punto de vista de la práctica de la contemplación, de la meditación zen, pues he querido recalcar mente iluminada, ¿no? Porque mente de Buda puede ser confuso a veces, ¿no? Hablar de la mente de Buda. Además, el concepto de mente de Buda tiene muchas ramificaciones, ¿no? Es muy, muy complejo, ¿no? Muy vasto. Y de hecho, bueno, en el Zen no se emplea tanto como parece, ¿no? El tema de la naturaleza de Buda. Se habla de ella y tal, se señala, pero se emplean otros términos más orientados a la práctica o a la comprensión experiencial de la naturaleza de Buda. Pero sí, es lo mismo. Perdón, estaba leyendo con el micrófono apagado. Disculpen, Claudia Gutiérrez nos dice, le pregunta al Sensei, porque si la mente es intrínsecamente luminosa, tendemos al sufrimiento. Gracias, Sensei. Ah, sabía que esa pregunta iba a salir. Muy bien. Bueno, esa es la pregunta del millón.
Claro. Simplemente es así. Esta es nuestra situación. Es una paradoja, es cierto. Parece una contradicción, ¿verdad? Nuestra mente es intrínsecamente luminosa, sin embargo, aquí estamos, sufriendo todos los días, ¿no? O sea, con ilusiones, con engaños, con apegos, etcétera, ¿no? Pero es así, esa es nuestra condición. Esta es nuestra paradoja, realmente. Sobre el origen de esta situación, el Buda fue muy claro, no tiene comienzo. Se dice en los sutras, desde un tiempo sin principio o desde un tiempo sin comienzo. ¿De acuerdo? O sea, no tiene causa original, no tiene punto de origen. Porque si lo tuviera, caeríamos en la falacia del regreso al infinito, ¿verdad? Si yo te dijera, mira, la causa es esta, dirías, bueno, ¿y cuál es la causa de esa causa? Y luego la causa de la causa de la causa, ¿sabes? Y así tiraríamos hacia atrás y nunca acabaríamos, ¿verdad? Así que, no, el Buda simplemente reconoció que esta es nuestra condición, esta es nuestra base, nuestro punto de partida, y lo importante no es cómo se ha producido, el origen, sino cómo puedo salir, realmente. Bueno, no sé si te he contestado a la pregunta, pero por lo menos las enseñanzas son muy claras en este sentido. Además, no te va a ayudar a liberarte si conoces el origen de tu sufrimiento o esta aparente contradicción entre la luminosidad de la mente y el sufrimiento. Aunque lo supieras de una manera intelectual, no te quitaría el sufrimiento ni tampoco te ayudaría a reconocer la naturaleza luminosa de la mente. ¿Por qué? Pues muy simple, porque esto que estoy hablando, de lo que estamos hablando, la pregunta que tú haces y la respuesta que yo te estoy dando, ¿en qué ámbito se da? En el ámbito de la dualidad, del sufrimiento. ¿Entiendes? Entonces, Claro. seguimos Claro, ahí. Si tú fueras una Buda y yo fuera un Buda, no hablaríamos de estas cosas. Sí, creo que lo que quería saber era más si había algo que el Buda había dicho al respecto, ¿no? Porque sé que es una paradoja, es que es la pregunta Sí, del claro. millón tiempo, que el huevo o la gallina, ¿no? Claro. Él lo expresó con la famosa metáfora del guerrero, ¿no? Del guerrero que fue atacado, fue herido por una flecha, ¿no? Y tal. Entonces cayó herido, seguro que la sabes, ¿no? Y tal. Sí. Y bueno, pues, antes de... no, quiero saber quién me la tiró, de qué clan pertenece, etcétera, antes de que me saquen la flecha, ¿no? Absurdo. Que te quiten la flecha y te curen ya. ¿Qué te importa a ti? ¿Para qué quieres saber todo eso sobre el origen de la flecha? Además, el Buda se negó a responder, entrando en un terreno un poquito más filosófico, se negó a responder este tipo de preguntas porque no llevaban ningún tipo de solución real. O sea, estaban dentro de la dualidad entre la existencia y la no existencia, el origen o el no origen, ¿de acuerdo? Entonces, en su época, el Buda debatió mucho con muchos maestros, ascetas y filósofos sobre estos temas, ¿no? Y cuando le planteaban este tipo de preguntas, no respondía, guardaba silencio o bien respondía con la ley de causa y de efecto, con la ley del surgimiento dependiente. Es esto. Todo está condicionado. Esto es lo más importante que necesitas saber. Y puedes descondicionarte si sabes cómo está condicionado. Claro, muchas gracias, Sensei. Muchas gracias. Bueno, más cositas. Sí, Marina, yo quisiera, no sé si pueda yo, es que ya voy a tenerme que ir, pero precisamente con la pregunta de Claudia, tenía yo algo también que preguntar, no sé si pueda yo rapidísimo. Por favor.
Dale, dale. Gracias. Dale, dale, dale. Muy venezolano. Dale, dale. Sí entiendo lo que comenta en cuanto a su respuesta a Claudia, pero hablando de que Alaya Huiñana contiene las semillas saludables, entonces digamos que podríamos hablar de algunas semillas que no son las saludables, que es todo lo que es las impurezas mentales Claro, y todo lo que nos lleva al sufrimiento. ¿Y estas en dónde están contenidas? en Alaya. También en Alaya. Claro, lo dije la semana pasada. Te ruego te recomiendo que escuches otra vez la conferencia de la semana pasada, ¿no? Alaya es un depósito donde se almacena todo tipo de experiencias, saludables, perjudiciales y indeterminadas, neutras, ¿de acuerdo? Kármicamente es neutra. Alaya no es ni positiva ni negativa, ni saludable ni perjudicial, es neutra, es indeterminada, ¿de acuerdo? Pero almacena semillas de todo tipo de tendencias, ¿de acuerdo? O sea, no discrimina. Alaya, por eso se llama Alaya, porque lo almacena todo, lo registra todo. Realmente, esto es terrible, realmente, esto es tremendo. Imagínate la CIA, el sistema, ¿no? El organismo más poderoso de la Tierra de acumulación de información, ¿no? Que tenga la información de todos sus ciudadanos, ¿no? Pues bueno, ese sistema, por muy perfecto que sea, por muy sofisticado que sea, no se puede comparar a la capacidad de registro de Alaya. ¿Sabes? Es esto, ¿no? Es terrible, realmente. Lo registra todo, lo guarda todo, tanto lo saludable como lo perjudicial. El problema no es lo que guarda Alaya. El problema es lo que surge de Alaya. ¿Entiendes? Y lo que surge de Alaya, habitualmente, por tendencia habitual, suelen ser estados perjudiciales o neutros. En muy raras ocasiones, en muy rara vez, surgen estados realmente saludables de nuestra mente. Tú fíjate, ¿no? En ti misma y en tus semejantes, ¿no? ¿Ves muchos actos de bondad en tu vida? ¿Ves muchos actos de generosidad, de compasión, de sabiduría, de altruismo? ¿Y será que la ignorancia permea, digamos? Pero ¿entiendes? Cada uno lleva su Alaya, cada ser lleva su Alaya. Porque Alaya, como dije la semana anterior, es individual, no es universal, es personal. Cada uno tiene la suya. Entonces, cada uno actúa conforme a su depósito. a lo que activa a partir de su depósito, a lo que saca a partir de su depósito. ¿Entiendes? Claro, por eso sí, el Buda habla de la luminosidad intrínseca de la mente, el Zen habla de la naturaleza de Buda, muy bien, todo muy bonito, perfecto, maravilloso. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacer para realizar esto, para lograr esto? ¿No? Este es el punto. Entonces, las enseñanzas te dicen, de Alaya, de la conciencia Alaya, hay también tendencias saludables. O si no sigues la tradición del Mahayana, el Yogacara, en el Abhidhamma de Theravada te hablan. Hay factores saludables de la mente, ¿de acuerdo? Aspectos de la mente que son saludables, que son beneficiosos. Cultívalos. Y desecha y disuelve los perjudiciales. Ya está. Es así de simple. O sea, esto fue lo que hizo el asceta Gautama antes de su iluminación, ¿no? Al principio del todo, ¿qué hizo? Se dio cuenta, es un relato maravilloso que está en el Majjhima Nikaya y otros Nikaya, ¿no? Se dio cuenta de que en su mente había dos tendencias, dos caminos. Dijo, ante mí vi dos caminos. Uno que lleva a lo virtuoso, a lo saludable y a las consecuencias de lo saludable. Y otro que lleva a lo perjudicial y a las consecuencias de lo perjudicial. Y me di cuenta de el camino que lleva a la perjudicial y de sus consecuencias, y lo deseché por completo. Y me encaminé
por el camino de lo saludable. ¿Qué hizo el Samán Gautama, el futuro Buda? Tomar una decisión crucial, decisiva. Opto por lo saludable. ¿Entiendes? Esto es tremendo, tiene un gran poder. Cuando uno decide optar por lo saludable, tu vida cambia por completo. Pero tienes que decidirlo. El karma es eso, decisión, un pensamiento intencional, chetana. El Buda dijo muy claramente, al pensamiento intencional, bhikkhus, le llamo karma. Y este pensamiento intencional se moviliza por la evaluación y la toma de decisiones que te impulsa a hacer una cosa u otra. ¿Entiendes? Es esto. Y esto está en nuestra mente. Desde el minuto 1. Desde siempre. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que utilizarlo, ¿de acuerdo? Tenemos que emplearlo, tenemos que cultivarlo. Y entonces, cuando se cultiva y se desarrolla, entonces cambia, todo cambia. Esto lo ha hecho el Buda, todos los maestros y todos los grandes seres que son nuestros referentes. Ya está, es muy simple. Muchas gracias, Sensei. Gracias. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí hay una bastante larga, parece un comentario, pero bueno, voy a leérsela. ¿Puedes resumirla? Porque si no, traté de hacerlo, pero entonces no tiene sentido. Bueno. No, no es tan larga, vamos a ver. Vale. Es tendencia en la cultura occidental el enfrentar al mundo desde la lógica de las definiciones analíticas. Empezamos por definir las cosas del mundo para adentrarnos a su comprensión. En lo que estaría diciendo lo que es, lo pone entre comillas, lo que es, entre comillas, para implícitamente destacar lo que no es, también entre comillas. Entonces, terminamos en la dualidad, por lo que veo una dificultad para conciliar con las características destacadas por el Zen. Hasta ahí llego. Bien. Pues siento discrepar con la persona que comenta esto. Justamente todo lo contrario. Edith Benítez. Benítez, bien. Edith. ¿Cómo? Edith Benítez. Sí, Benítez. Edith Benítez. Vamos a ver, Edith. Edith. Es un nombre de mujer, ¿no? Edith. Sí. Edith, bien. Edith. Justamente el Buda prescindió de esa dicotomía de existe, no existe, es, no es. ¿No? Como dije antes a otra persona, a otra interlocutora de esta conferencia, el Buda evitaba deliberadamente entrar en el juego del dualismo filosófico, ¿de acuerdo? De los opuestos filosóficos, ¿no? Existe, no existe, es, no es, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y otras combinaciones más, ¿no? Hay el famoso, las cuatro posiciones, ¿no? Una cosa es, no es y no es al mismo tiempo, y ni es ni no es al mismo tiempo. Fíjate tú, tenemos 4. Bueno, pues el Buda rechazó las 4. Y el gran maestro que desarrolló esta percepción del Buda fue Nagarjuna. Te recomiendo que te leas las obras de Nagarjuna. Vas a alucinar, realmente, porque es un maestro del lenguaje, ¿no? Utiliza el lenguaje para deconstruirlo y para llevarte a un estado que trasciende el lenguaje, pero sin negar el lenguaje, paradójicamente. O los sutras de la Prajna Paramita también son excelentes ejemplos de esto, ¿no? En cualquier caso, a lo que quiero llegar es que estamos continuamente en nuestra mente dualista, en nuestra mente que sufre, que expresa divisiones, que manifiesta dicotomías radicales, ¿de acuerdo? Contrapuestas. Y esto nos hace sufrir, nos produce sufrimiento. Esta es la experiencia real. ¿Cómo salimos ahí? A través de todo lo que he comentado. Es esto.
Muy simple. Puedes hacerlo, está en tu mente, está en tus facultades interiores, las tienes ya, solamente necesitas reconocerlas. No hay ningún problema con las definiciones, ¿eh? Las definiciones son necesarias, pero también son relativas. Como bien sabes, una definición está mostrando un aspecto de la cosa, pero también está ocultando otro. Siempre se podrá hacer una definición mejor. Lo importante es que tú te des cuenta de que sufres, de que tienes problemas, de que no estás satisfecha, de que tu percepción del mundo no coincide con tus deseos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de todo eso? Según el Buda, según todo lo que estamos hablando aquí, se debe no en los objetos, no en las personas, no en buenas o malas definiciones conceptuales, no. Depende de lo que yo percibo, de cómo percibo las cosas, los seres, las definiciones. Las percibo con una mente que divide, que desgarra, que parte. Entonces, esto produce división, produce sufrimiento, produce engaño además, ignorancia. Es un fruto de la ignorancia y produce ignorancia. ¿Entiendes? Insisto, el problema es en mi percepción, no en las cosas en sí, ni en las definiciones en sí, ni en los seres en sí. Está en mi forma de percibir, distorsionada, interesada, sesgada. Si reconoces eso y lo cambias, entonces todo tu mundo cambia. Tú cambias. Es muy simple, realmente. No hay ningún problema. No hay ningún problema con ningún texto, con ninguna definición, con ninguna teoría, con ninguna enseñanza. Todas se pueden revisar, todas se pueden rebatir, todas se pueden matizar. Me refiero a conocimiento mundano, claro, por supuesto, ¿no? O sea, las enseñanzas del Buda. Bueno, el Buda mismo dijo, compruébalo. No tomes lo que te digo con una fe ciega, con una fe fanática. Compruébalo por ti mismo. Medítalo, obsérvalo. Y si compruebas de que realmente es cierto, de que es válido, entonces síguelo. Si compruebas que no, no lo sigas. Es muy simple. Bueno, espero que te haya contestado. ¿Más cosas, Marina? Gracias. Sí, creo que acaba de caer una. Muy bien. Edith dando las gracias, dice excelente, muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ver. Ok, yo creo que, bueno, mi internet no me ayudó en nada ahorita, pero bueno, Sensei, yo creo que si no hay más preguntas, o no sé, Marina, que si hay algo más, pues igual queda grabada la clase, queda grabada en el canal de YouTube. Muy bien. Y bueno, muchísimas gracias, Sensei Aigo, por su participación, y sigamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Winston Velasco. Muchas gracias, venerable Shinji Tirado. Muchísimas gracias. Ha sido una experiencia muy grata, muy reconfortante, a pesar de las limitaciones de comunicación, la distancia y, bueno, y problemas técnicos. Pero bueno, ha sido un placer. Y bueno, pues estoy encantado de poder seguir colaborando con el Instituto de Estudios Budistas Hispano en cualquier cosa que ustedes necesiten, que ustedes consideren necesario o relevante, pues aquí me tienen, disponible para lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sensei. Favorable. Muchas gracias. De verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sensei. Y bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos los que asistieron hoy. Muchas de verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y a todos los participantes, por supuesto, claro. Todas las personas que han tenido la paciencia y la amabilidad de seguir la anterior conferencia y esta conferencia.
muchísimas gracias. Que todo les sea auspicioso, que les sea favorable, que los méritos que hayan podido acumularse durante estas 2 conferencias vaya dirigido a todas estas personas, a sus familiares, a sus amistades, a sus conocidos, y que se vean libres de todo tipo de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, de obstáculo, de dificultad, y que les sirva de causa, condición favorable para que tengan una vida mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias y a todos. Bueno, está, como dijo Winston, está en nuestra... Ahí pueden ver, si no si se perdieron la anterior, pues la pueden ver, y las demás que hemos hecho durante estos últimos meses. Gracias a todos. Gracias. Muy bien, gracias. Y seguro que lo vamos a volver a invitar. Muchas gracias. Gracias, me encantó. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.